Hola, yo soy Gabriel Guerrero y estoy aquí para hablarte un poco acerca de secretos de la PNL y más allá. Más concretamente, quiero explicarte de qué se trata este programa y resolver algunas pequeñas inquietudes que suelen surgir en las personas cuando me escriben. Secretos de la PNL y más allá es un programa que he creado que combina diferentes elementos. Son en realidad 24 masterclasses que se realizan en vivo. Esto es una vez a la semana se realiza una masterclass de 2 horas dentro de un grupo privado en Facebook. Yo transmito desde esta aplicación a el grupo en Facebook y solamente quienes están inscritos pueden ver la masterclass, que se realiza en vivo y que puedes interactuar por medio de chat conmigo, pero que además queda grabada en el grupo por si no puedes verla en ese momento o por si la quieres volver a ver 2, 3 o 10 veces, queda grabada en el grupo. Posteriormente, dentro de la misma semana, se sube el material de una masterclass grabada, porque también hay 24 masterclasses que están pregrabadas. Es decir, que al final son 48 diferentes masterclasses que estoy ofreciendo dentro de este programa. Pero eso no lo es todo. Una vez al mes, esto dura 24 semanas, que son prácticamente 6 meses, una vez al mes, durante 6 meses, realizo un Zoom. Esta sesión por Zoom varía la duración porque es para resolver dudas, inquietudes. Esta es más de interacción, es con cámara abierta, en todos los casos interactuando, y donde puedes preguntar cualquier duda que tengas acerca de las masterclasses que hemos venido realizando a lo largo de ese mes o inquietudes acerca de aplicación de las diferentes herramientas, modelos y conceptos de la programación neurolingüística. Entonces son 48 diferentes masterclasses, 24 en vivo, 24 pregrabadas, más 6 sesiones por Zoom para resolver dudas e inquietudes. Esas sesiones también se graban y se suben al grupo en Facebook para que dentro del grupo te quede todo el material y lo puedas revisar las veces que tú quieras y puedas seguir así profundizando sobre el tema. Un elemento adicional es que en esta ocasión, al final de las 48 masterclasses, al final de estos 6 meses, voy a realizar 4 diferentes clases que se van a vender por separado para los que no participan en Secretos de la PNL, pero que son una PNL aplicada hacia lo que es la salud mental. Para terapeutas, coaches y demás, es como algunos conceptos y cómo se puede aterrizar las herramientas aplicadas específicamente a ese aspecto. Otra de las clases es PNL aplicada en los negocios, en donde vamos a explorar desde la aplicación en las ventas, reclutamiento, comunicación interna dentro de un grupo, de una empresa, actitud, desarrollo de la mentalidad y la actitud de una empresa. Entonces vamos a hablar de estos aspectos. Una tercera clase que es PNL aplicada a la educación. Esto es para los maestros, para los conferencistas, para los entrenadores mismos de programación neurolingüística o desarrollo personal, cómo podemos aprovechar los principios mismos y herramientas de la PNL en lo que sería la educación, en la formación de otras personas. Y por último tendremos uno que es PNL aplicado al deporte. Para los que no me conocen, yo conocí todas estas herramientas hace más de 30 años, hace 32 años para ser exacto, 33 se van a cumplir, siendo tenista profesional. Y además me dediqué al pádel de la categoría campeonato profesional. En aquel tiempo nos pagaban muy poco, pero bueno, era profesional. Y he estado involucrado toda mi vida en el deporte. Entonces va a ser también una sesión, esa cuarta sesión es PNL en el deporte. Cómo tomamos los conceptos, herramientas de la PNL con deportistas para ayudarlos a mejorar en su rendimiento. Entonces, al final, dentro de los que participan en Secretos de la PNL, tienen las 24 clases en vivo, 24 pregrabadas, tienen las 6 sesiones, una cada mes, para resolver dudas e inquietudes, y las 4 clases al final, donde aplicamos las herramientas, los conceptos a diferentes áreas de aplicación, valga la expresión. ¿De qué se trata Secretos de la PNL? Pretendo compartir contigo cosas que normalmente no se enseñan en la mayoría de las formaciones. Hay algunas cosas que a lo mejor tú sí las viste con un maestro, pero que no la dieron muchos otros con sus maestros, y habrá otros temas que tú nunca viste que en algunas otras escuelas sí se ven, y algunos temas en particular que ninguna escuela o muy pocos casos llegan a enseñar. ¿Por qué me atrevo a hacer esta afirmación? Bueno, porque primero he sido, hasta este momento durante 10 años tuve la oportunidad de dictar 25 cursos, formaciones diferentes con Richard Bandler. No todas fueron formaciones, un par de ellos fueron talleres de desarrollo personal, de crecimiento, personal enhancement, siendo la única persona
en todo el planeta, ahí no nada más de habla hispana, en hacerlo junto con él, además de haber realizado Neurohypnotic Repatterning, Design Human Engineering y demás junto a Bandler y en algunas ocasiones por mi cuenta con autorización del mismo Bandler. Entonces tuve la oportunidad de convivir mucho con él, de diseñar cursos juntos, porque diseñamos como 5 cursos diferentes juntos, de diseñar mis propias formaciones que reconoció, avaló Bandler, como Conversational Change Specialist, como Advanced NLP Therapeutic Specialist y algunas otras formaciones. Y entonces cada una de ellas pretendía aportarte algo adicional a lo que normalmente se enseña. Esto es ideal, este tipo de formaciones, para los que ya conocen algo de programación neurolingüística. He tenido en esta formación muchos entrenadores que les gusta participar, que obtienen algo valioso de esta formación. Algunos dirían muchas cosas valiosas de esta formación. Varios de ellos con muchos años de experiencia como entrenadores, formadores. Pero también tengo personas que apenas estudiaron niveles muy básicos. No solamente me refiero al nivel practitioner, sino incluso que han tomado algunos talleres de PNL, que han leído libros y que tienen por lo menos una comprensión elemental de la PNL. Este programa puede ser un apoyo muy interesante para profundizar en todos estos. No es una certificación como tal, aunque otorga un diploma al final de constancia de participación que te puede ser de gran utilidad. Digo, es en formato digital, no se envían por correo, se envían electrónicamente, tú lo puedes imprimir si así eliges hacerlo. Pero no es una certificación. ¿Por qué no lo es? ¿Por qué no es una certificación? Por varias razones, pero una de las más importantes para mí es porque es importante que algunas de estas cosas se lleven a cabo en forma presencial, que algunas cosas es importante la práctica con otro ser humano presente y con un instructor o algo, parte de un staff ayudándote, supervisando la realización de ciertos ejercicios. Obviamente todo lo que está incluido dentro de este programa Secretos de la PNL te ayuda sin necesidad de eso, porque por eso se hace en este formato en línea, pero precisamente para no promover esta idea de que tomas un curso en línea, que puedes tomarlo o no, no estoy revisando si está la persona conectada, puedo saberlo, pero como la mayoría de las clases no puedo ver si estás atendiendo a la clase, en realidad podrías estar cocinando y tienes prendido tu computadora y podrías obtener un diploma que, repito, obtienes uno de constancia de participación, pero no es la forma más adecuada para certificar a alguien con un nivel, con un título que la persona incluso elija o decida hacer trabajo en otras personas. Esto es para profundizar tu conocimiento, para darte más herramientas, incluso ayudarte con las habilidades, pero no estaremos haciendo una evaluación y demás, y por eso es que se maneja simplemente de esta forma. Repito, he tenido muchas personas con muchísima experiencia, incluyendo ya entrenadores de PNL, entrenadores en algunos casos de más de 20 años dictando formaciones y que eligen participar en este programa, como he tenido principiantes que saben un poco de esto de PNL. Normalmente les recomiendo un grupo que tengo en Facebook que es gratuito, donde puedes ver las bases de la PNL. Hasta este momento he ido subiendo videos, van a ser al final más de 70 diferentes videos que te permitirán ir aprendiendo algunas de estas bases cuando no las tienes. No es ideal para alguien que no sabe nada de PNL. Puede participar en algunas ocasiones, como no certifico de que ya eres tal nivel, lo puede, después de tener una conversación, puedo admitir a algunas personas que lo quieren ver como la base de algo. Es muy curioso porque cuando yo llegué a mi primera certificación de practitioner, yo ya había tomado muchísimos cursos, había leído muchísimos libros, entonces yo ya me sabía muchas cosas y muchas eran nuevas porque era mi primera certificación, pero no necesariamente es una mala idea llegar ya con un conocimiento del tema a tu primera certificación. Entonces, no estoy cerrado a admitir personas que no tienen esa experiencia, aunque usualmente va a ser más recomendado para personas que comprenden qué es un anclaje, qué es una submodalidad, qué es metamodelo y algunas cosas así. ¿Para qué te va a ser útil esto? Como lo he dicho, lo he estado repitiendo mucho, para profundizar en tu conocimiento, en tus habilidades, utilizando esta herramienta, para comprender la verdadera esencia de lo que es programación neurolingüística, definida originalmente en el libro PNL volumen 1 como el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. Permíteme elaborar sobre esto. Es el estudio de la estructura, es un modelo sobre las estructuras, no los contenidos, no el qué, sino el cómo.
aunque tomamos en cuenta también el que eso ha sido parte de la evolución, el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva, de la de cada persona. Cuando alguien te enseña a hacer terapia de la misma forma con todos los pacientes y hacer la misma técnica con todo el mundo, básicamente está cometiendo un pecado capital en la programación neurolingüística. Richard Bandler ha citado múltiples veces a Milton Erickson, que decía, si estás tratando a dos personas de la misma forma, por lo menos a una la estás tratando mal, haciendo referencia a que podrías estar tratando mal a las dos, pero que si tratas a dos personas con situaciones aparentemente la misma, las dos sufren de inseguridad, pero utilizas la misma técnica y la tratas de la misma forma, lo más probable es que con una no lo estás haciendo adecuadamente porque no exploraste la experiencia subjetiva, lo que está viviendo cada persona. Por eso, si bien vemos videos, que no hay tantos videos, pero existen algunos videos de Bandler trabajando con las personas, nunca vas a ver que haga dos trabajos iguales. Van a haber dos trabajos parecidos, eso sin duda. Vaya, al final del día tenemos cosas en común los seres humanos, pero no vas a ver que haga dos trabajos exactamente iguales, porque de ser así lo podrías hacer solamente con una grabación. La realidad de las cosas es que si quieres hacer un trabajo profesional con otra persona, me refiero a trabajar un equipo de ventas, me refiero a hacer un trabajo de coaching, me refiero a hacer una psicoterapia, me refiero a cualquiera de las áreas de aplicación de la PNL. Si haces con dos clientes, dos empresas, personas, individuos, como sea, con quien sea que estés trabajando, haces exactamente lo mismo, alguna de las dos estás haciéndolo mal. Lo estás haciendo más como algo que tú ya tienes ensayado, como una obra de teatro prácticamente, y no necesariamente en función de lo que la persona está viviendo y necesita. Entonces, en función de esto aprendemos varias cosas. Por ejemplo, para algunos de ustedes que ya conocen de los temas que involucran la programación neurolingüística, el metamodelo. Bandler por muchos años hizo referencia de que si tú, cuando escuchabas la frase nadie me quiere, contestabas nadie, habías aprendido, se te había enseñado el metamodelo de un modelo medio pavloviano, es decir, de condicionamiento donde escuchas una palabra y ladras la respuesta. Esas son palabras de Bandler. La realidad de las cosas es que esa es la peor forma de utilizar el metamodelo. Una persona dice nadie me quiere. Puedes preguntar el nadie, que sería cuestionar la cuantificación universal del nadie, pero también podrías preguntarle cómo sabes que nadie te quiere, cuestionando la lectura de pensamiento. Está leyéndole la mente a las personas, en este caso a todas, pero para definir que no lo quiere. Pero también podrías preguntar a lo que se le llama performativo perdido o actor ausente, es según quién nadie te quiere. Lo más probable es que te contestas según yo, pero podría ser que alguien le dijo que nadie lo quiere y entonces está creyendo en la opinión de otra persona que le podría muy fácilmente invalidar. Entonces, ahí ya tienes tres diferentes cuestionamientos. Podrías cuestionar qué necesitas ver, oír o sentir para saber que te quieren, qué es lo que no está presente, qué es lo que no estás viendo, escuchando, sintiendo para saber que te quieren, y cuestionando la equivalencia compleja de lo que significa que lo quieran a la persona. Entonces, a una frase así de simple, así de boba como nadie me quiere, ahí hablamos de 4 diferentes cuestionamientos y yo podría continuar y encontrarte 6, 7 u 8 diferentes cuestionamientos. ¿Cuándo o cómo vas a elegir qué cuestionar? Muy sencillo, vas a elegir en función de lo que quieres lograr, de lo que comprendes de la persona con la que estás trabajando en esos momentos. A veces quieres ir hacia adentro de su modelo, que significa comprender mejor su forma de pensar. Otras veces quieres con tus preguntas llevar a la persona hacia afuera de su modelo, que significa enriquecer sus percepciones, sus ideas al respecto. Y entonces eso ya hace que la herramienta, una vez que la comprendes, no está fija, no es pregunto esto cuando escucho esto, sino es qué quiero hacer dependiendo del caso, de la situación de la persona y dependiendo de lo que quiero lograr con esa persona. Esto es un ejemplo muy simple, solamente utilizando metamodelo, pero de la misma forma aplica a muchas otras cosas. Cuando aprendemos más a profundidad en secretos de la PNL, que, por ejemplo, algo muy sencillo, pero que para muchas personas es completamente novedoso, que los anclajes no son todos tocando a la persona, el anclaje kinestésico es solamente una alternativa, que existen anclajes visuales, que existen anclajes auditivos, que existen anclajes olfativos o gustativos, que podemos generar anclajes incluso virtuales, de estos hablo en determinados momentos, es parte de algunas cuestiones que
que propone, que realiza Richard Bandler con el modelo de DHE, Design Human Engineering, que propone varios años después de la aparición de la PNL y que en muchas ocasiones incluso se refirió a DHE como la evolución de la PNL. Vamos a entender que las palabras son anclajes, que cada palabra es un anclaje que está asociado a una o muchas imágenes, sensaciones y representaciones mentales que tenemos y algunas respuestas emocionales. Entonces las palabras mismas son anclajes y cuando vamos comprendiendo cómo funcionan los anclajes, lo que es los colapsos, cómo se desarma, se desconecta un anclaje y también los apilamientos, cómo va reforzando un anclaje, vamos entendiendo también lo que va sucediendo con las palabras, por ejemplo. Cuando nos metemos a entender la relación entre las palabras y las submodalidades, que son la forma en que representamos en nuestra cabeza las experiencias y cómo las mismas palabras pueden alterar, modificar la representación mental, entonces también tenemos una herramienta más profunda para lograr y generar todos este tipo de cambios. Entendiendo también que hay submodalidades conscientes y submodalidades inconscientes. ¿A qué se refiere esto? Es que hay submodalidades. Algunas personas, esto solo encontramos Eric Roby, yo y algunas pocas personas involucradas en este proceso, que hay personas que tienen lo que Eric Roby bautizó como el thinking space, que llevan todo lo que representan en su mente, que inconscientemente puede estar en diferentes ubicaciones en el espacio, las llevan a un lugar en particular que es donde se concientizan de sus pensamientos, de sus ideas, pero que no necesariamente modificar en ese espacio modifica la experiencia a nivel en cualquier otro momento de forma natural en el espacio donde se representan inconscientemente. Entonces, ese es otro tema que exploramos en algunas de las masterclasses, la diferencia entre esos aspectos. De la misma forma, en las diferentes masterclasses, en algunas incluso doy una pequeña introducción, una breve introducción a los de otros modelos que Bandler desarrolló, como DHE, Design Human Engineering, o como Neuro-Hypnotic Repatterning, y algunos aspectos que a mí me parecieron muy importantes, muy interesantes en esos 25 formaciones que realizamos juntos o eventos, pero además todos esos 10 años de intensa convivencia que tuve con Bandler. Entonces, si estás interesado en profundizar en aspectos de la PNL, Secretos de la PNL puede ser un excelente curso para ti. No me quedo solamente con la perspectiva de Bandler, aunque es la que mejor conozco. Yo antes de conocer a Bandler estudié con Robert Dilts, tuve la oportunidad de estar en 6 diferentes formaciones con Robert Dilts, de tener un par de cenas con él, además de alguna ocasión una especie de almuerzo que lo entrevisté para un programa de radio que yo tenía. Durante 2 horas estuvimos hablando, estuve grabando toda esa interacción. Entonces, tengo una importante experiencia y referencia de Robert Dilts, entonces también tomamos en cuenta este otro personaje importante de la PNL, y me formé, aunque mucho más breve, con John Grinder, bastante material en audio que conseguí en aquellos tiempos de trabajo que él realizaba por su cuenta, con Gilligan, con Stephen Gilligan, para los que conocen esos nombres. Entonces, me gusta de alguna forma darte una perspectiva un poco más amplia de la PNL y no solamente orientada a una perspectiva, no solamente sesgada con ciertos prejuicios e ideas que se plantean en unas u otras escuelas, aunque aclaro y soy muy, muy puntual y muy honesto en decir que el principal enfoque, mi principal influencia proviene de Richard Bandler, sin duda alguna. Y pretendo a lo largo de estas 48 diferentes masterclasses, más las sesiones de Zoom, más estas 4 sesiones en donde las aplicaciones, poder esclarecer algunos aspectos, poder maravillarte en algunos momentos por cosas que a lo mejor no sabías que estaban ahí. Mucha gente piensa que programación neurolingüística es solo mental y no toma las emociones. Y es una equivocación, porque para empezar, vamos a entender que en programación neurolingüística hablamos de representaciones mentales, que a veces nos referimos a pensamientos, pero normalmente son representaciones mentales, y estas son visuales, auditivas, kinestésicas, olfativas y gustativas incluso, pero que las emociones las podemos describir con su modalidad, las podemos describir con este modelo, y las exploramos y las trabajamos. No nos referimos solamente al pensamiento digital, como sería un diálogo interno.
Entendemos que hay diferentes formas de representarlas, diferentes formas de pensar, diferentes formas de experimentar el mundo y trabajamos con pensamientos y emociones. Pero también hay personas que creen que en PNL no se tomaban en cuenta aspectos espirituales, por ejemplo, que se han tomado en cuenta desde la década de los 70. Ahí sí varía mucho por el instructor qué tanto de eso han adoptado. Lo mismo que la parte de la energía. Richard Bandler desde muy temprano en su carrera le ha interesado mucho el trabajo de energía y algunas de las lecciones hacia el final, algunas de las masterclasses, te comparto algunos de los ejercicios y prácticas que aprendí con él y que, bueno, en algunos casos reforcé, profundicé o ya conocía por diferentes maestros que tuve antes de conocerlo a él, incluso maestros de Reiki, chamanismo, energía universal, etcétera, etcétera, porque estudié muchas cosas previamente a la programación neurolingüística. Pero me gusta ser muy claro en qué cosas provienen de otras disciplinas y qué partes provienen del trabajo desarrollado por Bandler o Grinder o Bandler y Grinder o Dilts o estos personajes importantes en la PNL. Abordaremos en algunos momentos algunos otros personajes como Steve Andreas, que hizo algunos aportes interesantes, como sería el caso de Tad James, que junto con Wyatt Woodsmore hicieron una cierta propuesta tanto con líneas de tiempo como en algún aspecto de metaprogramas. Y así abordamos varias perspectivas, tratando de ser muy apegado a lo que los personajes iniciales y en el desarrollo inicial de la PNL propone, y entendiendo principalmente eso, que programación lingüística tiene una esencia, una parte que proviene desde esa idea, desde esa definición, el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva, que Bandler agrega, y lo que podemos calcular de esto, cálculos, proyecciones en función de esto. Pero que cuando empezamos a introducir filosofías, por muy hermosas que puedan ser, por muy bonitas que puedan ser, las filosofías no son parte de la PNL. Si PNL estudiaba a un maestro Zen, no extraía sus filosofías, sus creencias, sus ideas para transmitirlas como PNL, sino la estructura del pensamiento, la estructura de sus prácticas energéticas, emocionales, lo que ustedes fueran, pero no adoptando sus filosofías en términos de las creencias. Y lamentablemente en muchas escuelas de PNL se ha transmitido, se ha llegado a enseñar como las creencias de la PNL, por ejemplo, las creencias de la persona exitosa, las creencias del sanador, bla, 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 bla. He escuchado todo esto, que no es que sea una mala idea, no es que sea algo que no sea útil, al contrario, creo que muchas de esas veces es muy valioso, pero eso ya no es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva, eso ya es el estudio del contenido, que no es la definición de PNL y que hay una diferencia sustancial en todo esto. Y bueno, a mí me gustará siempre aclararte esto, los conceptos de modelar desde diferentes perspectivas, porque en eso nunca han estado de acuerdo ni los fundadores de la PNL. Para Richard Bandler es un proceso un poco más apegado a un aspecto matemático, el mínimo común denominador, vas a aprender una habilidad, la que tú quieras, vamos a poner ventas, vas a estudiar a 10 o 20 vendedores y vas a encontrar qué hacen todos ellos en común, 10 o 20 vendedores exitosos, y vas a encontrar ese patrón repetitivo en diferentes vendedores, porque estás encontrando lo que funciona a nivel de un patrón de comportamiento. En cambio, John Grinder habla más, es planteado más un modelar uno a uno. Voy a modelar a la persona que tengo enfrente. Si tomamos esos dos ejemplos para empezar y vamos a suponer que uno tomas a 10 vendedores y el otro tomas a un solo vendedor, si yo modelo, vamos a suponer a Grant Cardone o Jordan Belfort, grandes vendedores, cualquiera de ellos, entre muchos otros que existen, y me pongo a estudiar a uno o al otro, a Mark Cuban o cualquier vendedor importante, lo que me voy a encontrar es patrones que van a estar presentes en los demás, porque ese sería el mínimo común denominador, va a estar presente en todos ellos, pero me voy a encontrar cosas que son solo de ese vendedor y que pueden ser buenas o malas y que pueden ser sesgos y que pueden ser
una carga innecesaria, que no necesito tener eso para poder hacerlo. Por ejemplo, cuando estudian a Milton Erickson, John Grinder, en un material que tengo grabación, no lo estoy inventando, existe la grabación, cuenta John Grinder que él estaba muy indeciso de ir a estudiar a Erickson, titubeante, hesitating, dice en inglés la palabra, de estudiarlo, porque tenía miedo de al estudiarlo adquirir las enfermedades de Erickson. Erickson había tenido polio en 2 ocasiones, diabetes tenía, y entre otras cosas. Entonces él tenía miedo de que para modelarlo y poder hacer hipnosis como Erickson, absorbiera todo lo que venía con Erickson. Al margen de qué tan real o no real fuera ese temor, lo importante es que ese podría ser un problema si modelo solo a uno. Si modelo a Erickson, y me doy cuenta que Milton Erickson para hacer hipnosis habla now, in a moment from now, you will begin to. Entonces creo que tengo que tener la boca chueca y hacer una voz aguardientosa, hablar lento, y que esa es la única forma de hacer hipnosis. Pero veo a muchos otros hipnoterapeutas que han existido, existían en aquel tiempo y existen en la actualidad, aún muchos más, y me doy cuenta que hay el mínimo común denominador, si estudio a 10 grandes hipnoterapeutas, y van a tener cosas en común. Y ya las particularidades, porque podemos decir, es que este es mucho mejor que los demás. Bueno, podríamos explorar esas particularidades, pero nos vamos a dar cuenta que sí importa la entonación, que sí importa los patrones gramaticales al expresarse, al hablar, ¿no? Pero que no necesito arrastrar la boca, que no necesito tomarme las manos, que no necesito hacer esas cosas para hacer hipnosis, porque no estoy tomando un solo modelo, sino varios de ellos. Bueno, esto que te estoy compartiendo es parte de lo que exploramos también dentro de este proceso de secretos de la PNL, para poder enriquecer nuestro conocimiento, conocer más la parte de las estructuras, comprender más las esencias de todo esto y de alguna forma llevarte a ser mejor utilizando estas herramientas. ¿Para quién está dirigido? A usar la PNL. ¿A qué me refiero que se dedican a usarla? No tanto hacia sí mismos de alguna forma, eso lo enseño en otro tipo de programas más enfocados hacia ti, sino más a las personas que van a ser, ya sean coaches, que son terapeutas y usan la PNL como una de sus herramientas fundamentales o importantes, los que se van a dedicar a enseñar o enseñan con PNL, no necesariamente las formaciones de PNL, que también, pero podría ser al que enseña ventas con PNL y al que hace tal cosa con PNL. Entonces, que quiere conocer un poco más a fondo la herramienta. Esa es la persona a la quien está dirigido este programa. Y por supuesto, no están las puertas cerradas a los demás, pero sí me importa, a mí me es valioso e importante que las personas entren sabiendo a lo que están entrando y se encuentren con lo que están realmente buscando. Entonces, Secretos de la PNL es este programa que son prácticamente 6 meses, más esas 4 sesiones adicionales que mencionaba. Se termina extendiendo a casi 7 meses la formación. El compromiso, digamos, está en la sesión mensual para preguntas y respuestas, pero que yo comprendo que a veces no se puede participar. Si tienen dudas, me las pueden enviar previamente a la sesión y las menciono durante la sesión y después la pueden ver grabada. El compromiso es la sesión una vez a la semana de 2 horas, que por horario diferentes, tengo gente de diferentes países del mundo, no podemos poner un horario que acomode a todos. Lo pongo yo muy temprano en las mañanas, normalmente es muy temprano en las mañanas. Hice una pequeña modificación por cuestiones tanto familiares de este lado, como que he tenido varios participantes de California y son 2 horas menos en California, y entonces yo empezaba a las 7 de la mañana donde yo estoy y era demasiado temprano, a las 5 para gente de California. Dios los bendiga que ahí estaban al pie del cañón, pero entonces ahora empiezo a las 8 de la mañana, hora de México, de la Ciudad de México, que significa 6 de la mañana en California, sigue siendo temprano, pero no tan matado, que significa una hora después en Colombia, en Ecuador y demás, estos son las 9 de la mañana por ahora. En algunos momentos, en algunos hay luego cambios de horario, en algunos lugares, en otros no. Entonces, esto también va a modificarse en cierto momento, no por mi culpa, sino por cuestión de políticas. Se modifica en cuanto a qué horario te queda a ti en función de eso, pero se mantiene fijo en relación a la hora de México.
Y otra vez, si en ese no puedes participar, para mí sería maravilloso que participes, pero si no puedes participar, lo puedes ver grabado. Y si tienes alguna inquietud o cerca de la clase, no solamente está el Zoom, sino si es algo muy puntual, muy una duda breve, me mandas un mensaje y yo te respondo a tus inquietudes. Entonces, no te voy a dar una clase privada, eso tiene otro tipo de arreglos, de tarifas, pero sí te puedo responder a inquietudes y a dudas si no pudiste participar en la clase y generar tus preguntas en ese momento. Entonces, es de lo que se trata esto. También cabe señalar que no voy a dar el precio exactamente en estos momentos, para eso te pido que me escribas. ¿Y por qué no voy a dar el precio en este momento como tal? Básicamente es porque hay algunos paquetes o precios dependiendo de por dónde llegas. Para algunas personas que han estudiado con ciertas escuelas, tienen algún precio especial, entonces no quisiera que haya confusiones al sentido, pero lo que sí te puedo decir, y aplica para todos, este es el número para registrarte, para solicitar más detalles, información, que es este WhatsApp, mensajes, solamente mensajes. Yo me encargo personalmente de atenderte, pero eso significa que a veces estoy en sesión, que a veces estoy grabando material, que a veces estoy dando una clase, que a veces estoy en temas personales. Entonces, para mí, lo más sencillo son mensajes por WhatsApp, pueden ser notas de voz o textos, y los contesto lo antes posible, pero de esa forma. Contestar llamadas resulta casi imposible. No es que no pudiera nunca, pero la realidad es de que muchas veces voy a tener que negarte la llamada porque estoy ocupado en otra cosa y no lo puedo hacer. Y los mensajes nunca vas a sentir que rechacé la llamada. Por eso lo hacemos de esta forma. Lo que sí te puedo decir acerca de los precios, más que del precio, es que tengo diferentes formas de pago o diferentes formatos. Se puede hacer un solo pago, que es el precio más económico, o se puede dividir en 6 pagos. Como tenemos a lo largo de prácticamente 6 meses, lo puedo dividir a 6 pagos. Normalmente con un pequeño incremento en la tarifa al dividirlo en 6. Pero no es tan grande el incremento. En realidad, estoy pensando más o menos, el incremento es aproximadamente entre 12% de incremento aproximadamente. Repito, depende un poco de por dónde viene la tarifa, y se puede hacer en un pago o en 6. He aceptado en muchas ocasiones quien me lo decide hacer en 2 pagos. Entonces, se puede hacer una especie de negociación a 2 diferentes pagos, uno al principio y uno un par de meses después. Entonces, existe esa flexibilidad de mi parte para escuchar tus condiciones. No hago precios más baratos para las personas, a menos que son quien ya está repitiendo el programa, ya lo vivió, que sigue teniendo el material grabado, puede verlo, pero hay algunos que quieren de todos modos volver a participar. En esos casos sí hago una tarifa, en los demás casos no, porque me gusta ser justo con todos los demás y ofrecer los mismos precios y en ciertos casos promociones. ¿Por qué hay ciertas promociones o descuentos en ciertos grupos? Porque son grupo, porque vienen 8 o 10 personas de una misma persona referidas, y entonces muchas veces ahí sí manejamos algún tipo de precio de grupo, pero es mantenerte constante en tus políticas y en tus tarifas, hace que la gente, pues, le guste o no les guste en un principio, pero entienda que siempre hay esa consistencia y no se va a estar cambiando, y no estamos en el mercado regateando los precios. Algo más que quisiera también agregar en este sentido es que por la duración misma del programa, que no es nada, no es corto, no abro muchos de estos programas. De hecho, estaba haciendo uno al año. ¿Qué significa esto? Que en este momento que estoy hablando, a principios de febrero del 2023, tendremos un programa en el 2023. Difícilmente abro otro en este mismo año. Pudiera llegar a pasar hacia el segundo semestre en algún momento, pero es poco probable. Es posible y probable que abra otro grupo para el 2024, eso sí es probable, no es seguro, pero es altamente probable. Entonces también es importante que si tienes alguna situación, porque me ha sucedido, él dice, es que el primer mes me coincide con un evento, el primer mes los puedes ver grabados, pero vale la pena, si quieres ya participar desde ahora, aprovechar el momento. Y bueno, creo que con esto te doy más o menos un panorama de lo que es Secretos de la PNL y más allá.
Si estás buscando algo más de crecimiento tú, tengo programas como Lecciones de Transformación Profunda o Neuroingeniería Aplicada, que son más ejercicio, ejercicio, y te voy guiando con diferentes ejercicios, muchísimos ejercicios, más de 50 en cada uno de los programas, que son para tu crecimiento personal, que no son para aprender acerca de herramientas para usar con otros, que son más para tu propio crecimiento. Si estás interesado en esos, también me puedes escribir al WhatsApp. Y a lo mejor Secretos de la PNL no es para ti, si eso es lo que estás buscando. Entonces, creo que hay programas para cada persona, no necesariamente yo tengo para todos, y para eso hay otros instructores que también puedo recomendarte, pero sí es importante que busques no el programa por el que te llama la atención nada más, eso es bueno, pero lo importante es qué es lo que te va a traer más beneficios a tu vida. Secretos de la PNL ha sido un programa que trae beneficios a personas, como ya decía, dedicadas más a esta disciplina, a este medio, y otros programas están con grandes beneficios a personas que lo quieren es mejorar aspectos en su vida, incluso superar algunos obstáculos. Entonces, de eso se trata esto. Espero poderte aportar algo valioso con esta explicación. Espero que te queden ahí ideas interesantes con lo de metamodelo, con las cosas que ya estuve de alguna forma mencionando. Y estaré haciendo algunos lives muy pronto para poder en vivo responder a diferentes dudas e inquietudes que puedas tener de la programación neurolingüística en general. Simplemente hacer una última observación acerca de esto. Como decía, ¿por qué me atrevo a hablar de este tema? Es por la experiencia, 30 años, 32 años conociendo la programación neurolingüística, hacia 33. Varios años con Bandler, 10 años dictando cursos juntos, y que en su momento me nombró Associate Professor of Bandler Technologies. Equivocadamente alguien por ahí en internet quiso hacer pensar a la gente que era un certificado que ya estaba vencido y que ya no tenía ninguna validez. Quiero mostrarte aquí el diploma y puedes ver que en ninguna parte dice fecha de expiración o de vencimiento, que no aparece la firma de nadie más. Este no era un certificado que otorgara ningún organismo ni instituto, no estaba involucrado ni siquiera John Lavalle. Esto fue personalmente Richard Bandler otorgando esta constancia, que fue por varias razones. Una, porque abría el mercado de habla hispana en su momento. Se habían formado menos de 10 personas con Bandler cuando yo lo conocí, y de ahí han sido cientos de personas directamente con Bandler, llegando a miles, de hecho ya, si lo calculamos, en realidad son varios miles de personas personalmente con Bandler, e indirectamente con entrenadores que se fueron formando con Bandler y hemos llegado a las centenares de miles de personas que se han formado. Directamente Bandler estaba consciente en su momento, no sé si hoy lo recuerde así, pero cuando me dio esto, que le habíamos generado ingresos arriba de los $2 millones, que le habíamos abierto un mercado por completo, que se tenía una muy buena impresión de todo lo que estuvimos haciendo en ese tiempo. Por eso me invitó a hacer personal enhancement con él. Yo hacía taller de transformación profunda, de crecimiento personal, terapéutico, hasta 8 veces en el año, a diferencia de otros que se la pasan vendiendo persuasión nada más y ventas, y que dicen y se atreven a juzgar a otros diciendo que no saben crear cambio cuando ellos en su vida han hecho un trabajo terapéutico ni una sesión de trabajo y crecimiento. Pero hago esta referencia porque este nombramiento, este Associate Professor of Bandler Technologies, en su momento no era de PNL, era de todo lo que involucraba Bandler Technologies, Design and Engineering, Aeronautic Repatterning. Todos ellos tuve yo la oportunidad de dictarlo junto con Bandler, por mi cuenta, también con su autorización, y que cuando yo decidí separarme, alejarme de toda la política, decimos en México la grilla y toda una serie de cosas que maneja la gente alrededor de Bandler, no Bandler mismo, decido alejarme. Decidí dejar de hacer las certificaciones y no en ningún momento anuncio que es una certificación, como ya aclaré con este mismo programa, pero creo que la gente debe conocer la magia, la genialidad de Richard Bandler y conocer su trabajo, y lo seguiré haciendo. Tengo este diploma que afortunadamente se me entregó por reconocimiento de todo lo que había hecho hasta ese momento y sin fecha de vencimiento, porque lo que ya hiciste para aportar a algo no se vence. Eso es importante entenderlo, a diferencia de lo que piensan algunos que, bueno, ¿qué puedo yo decirte? Lamentablemente hay demasiada gente cuyo único objetivo de meterse a estas disciplinas fue hacer dinero.
hacerse de algún cierto nombre colgándose de alguien más normalmente. Eh, y eso es una triste realidad que pasa en muchas disciplinas, no es nada más exclusivo de la programación o lingüística ni de esto, pero es algo que sucede y tristemente es un tema que les preocupan a veces más las marcas y este es my precious, mi juguete, y no se preocupan por la gente y por aportar a los demás y por ayudar a la gente, ni siquiera a los que han estado cerca y han pasado por alguna situación complicada, como para mí fue en su momento encontrarme con la triste realidad de que cuando yo enfrenté mis problemas por el divorcio, por unas situaciones personales, eh, para algunas personas ya no era importante estar presentes ni apoyar de ninguna forma. Pero eso sí, les encanta pedir que los apoyes. Así es la gente, no pasa nada, darles amor, mandarles bendiciones, que tengan una excelente vida dentro de lo que se puede vivir con esas amarguras y pues, se generan enfermedades. Cuando tienes problemas de que no sabes dar a los demás, tienes problemas cardíacos muchas veces, el corazón pues, se endurece y se generan enfermedades de ese tipo, de amarguras y otro tipo de enfermedades que solitos se topan con pared. Afortunadamente de este lado estamos muy sanos y bien, con una vida buena y que quiero poder compartirla con las demás personas. Y espero que esto pueda aportar un poco a todo esto. Sea o no sea el camino para ti, te invito a conocer más acerca de tu persona, más acerca de tus pensamientos, de tus emociones, qué te lleva a ser lo que eres, qué te lleva a pensar como piensas y siempre ir más allá, buscar ser un mejor ser humano, tener un mayor impacto entre las personas cercanas a ti, en tu comunidad y así poco a poco hacer algo más grande para las demás personas y para eso, dentro de lo que sea posible, aportarte no solamente en programas como este entrenamiento extensos, sino opciones que también son incluso gratuitas. Con todo gusto y encantado de la vida lo estaré realizando, empezando porque puedes buscar un grupo en Facebook que se llama Las Bases de la PNL, o Bases de la PNL, me parece que es, sin las Bases de la PNL, y es un grupo, es público, no puede publicar cualquiera, está para, se moderan las publicaciones porque lo que más quiere publicar gente son anuncios de otros cursos y ese no publico ni siquiera anuncios de mis programas. Alguna vez quizá anuncie algo, no lo he hecho en todo el tiempo que lleva ese grupo, que son más de 6 meses, pero ese espacio es para que la gente pueda aprender y no para que la gente se ponga a promover. Y esa es una parte importante. Y así como eso, tengo algunas otras opciones y hay otras opciones que no son mías y te invito a que aproveches los recursos que las personas te pueden ofrecer. Fuerte abrazo para todos ustedes, que tengan un excelente día, sea mañana, tarde o noche cuando estás viendo esto y que sea una oportunidad para hacer de este mundo un mundo mejor.